A continuación, escucharemos un testimonio poderoso de la hermana Bernarda, quien desea compartir con ustedes su experiencia transformadora y llena de fe. Prepárate para ser inspirado y fortalecido por este relato que nos muestra el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que el Señor le bendiga. Estoy muy contenta de estar con un pueblo que alaba a Dios y, juntamente con ustedes, quiero gozarme y también que Dios me hable, porque cada vez que testifico, Dios me habla a mí también. Hermanos, todo empezó una mañana. Era una mañana en la que yo me sentía enferma, pasé toda la noche enferma. Yo sentía que me iba a dar como un ataque al corazón y mi cuerpo ya se hallaba sin fuerza. Yo le decía a mi esposo, yo me siento morir, y él me decía, vamos a orar. Continuamos la noche orando y clamando al Dios del cielo, porque ustedes saben que el Dios que nosotros tenemos sana, salva y liberta. Es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Yo le clamaba al Señor juntamente con mi esposo, pero según avanzaba la mañana, mi cuerpo iba perdiendo más fuerza y yo sentía cada vez la muerte acercarse hacia mí. Ya en la madrugada, yo le dije a mi esposo, yo me siento muy mal, pero ahí quedé como un poco inconsciente. Después desperté de nuevo y él me dijo, ¿tú quieres que yo me quede contigo? Yo le dije, no, vete para tu trabajo, que yo me quedo con el Señor. Hermano, yo me quedé ahí con el Señor, pero cuando él salió para su trabajo, seguí recibiendo los ataques que tenía mi cuerpo físicamente, pero mi espíritu estaba gozoso porque yo sabía que si me tocaba partir, iba con el Señor. Es muy bueno, hermano y amigo, cuando uno sabe que va a morir, pero que va a partir con el Señor, que uno tiene garantizado para dónde va. Hermano, yo sentía mi cuerpo enfermo y comencé a clamarle al Señor. Yo le clamaba, Señor, tú eres mi médico divino, tú eres una persona real, tú vives, Señor, tú vives, Señor, tú vives, Señor, y le repetía eso al Señor. Recuerdo que llamé a mi suegra y al pastor, cuando él era evangelista, todavía no pastoreaba la iglesia que estamos pastoreando ahora. Recuerdo que lo llamé y me dijo, hermana, alabe al Señor. Yo seguía alabando al Señor, pero ya mi cuerpo se hallaba sin fuerza. Hermano, yo me paré de mi cama y comencé a clamar al Señor y le decía, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Ya mi cuerpo se comenzaba a tambalear y yo veía que todo daba vueltas. Yo sabía que iba a partir con el Señor, pero yo clamaba y le decía, Señor, tú eres una persona real, ven, Señor, socórreme, Señor, socórreme. Hermano, yo vi que mi habitación se llenó de una luz, se llenó como de un fuego y comenzaron a llegar ángeles. Yo veía que se alineaban y se aliviaban en mi cuarto, y aquello parecía que estaba ardiendo en fuego. De momento, yo vi a aquella persona maravillosa que venía. Era alto, bien alto, un hombre perfecto, precioso, que aquí en la tierra no lo hay. Su pelo era por aquí, por el hombro, y era como un pelo rizo. Sus ojos eran como llama de fuego. Vestía un vestido blanco ceñido desde el pecho y amarrado a la cintura con un cinto de oro. Sus sandalias eran de oro y venía con un ángel al lado derecho y otro al izquierdo. Yo vi que aquella persona maravillosa llegó ante mí y cuando llegó delante de mí, yo caí al piso. Yo recuerdo, hermano, que yo caí en el piso, pero fue una cosa rara. Yo digo, ¿sería el Señor o los ángeles que me subieron a mi cama? Cuando yo desperté de nuevo, ya el Señor Jesucristo estaba conmigo. Yo estaba en mi cama acostada y Él estaba al lado mío. Yo estaba allá, y Él había tomado completo control de mi cuerpo. Yo lo miraba y lo miraba a los ojos. Nunca he visto unos ojos tan preciosos y con tanto amor. Aleluya. Y Él me miraba y yo lo miraba, y Él me decía, ¿quieres tocarme? Tócame, yo soy una persona real, yo soy real. Pero todavía mi cuerpo se hallaba enfermo y Él me dijo esta palabra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y, hermano, inmediatamente que el Señor me dijo esa palabra, mi cuerpo recibió vida y se comenzó a sentir perfectamente bien. El Señor comenzó a caminar. El Señor, hermano, ¿no es como a veces nosotros creemos? Yo creía que el Señor está en el cielo y ahí está, y yo estoy aquí en la tierra. El Señor es real, el Señor es una persona. Yo veía que se paseaba, yo lo pude tocar con mis manos.
Él me decía, tócame, no tengas miedo, no temas, que yo estoy aquí contigo. Yo soy una persona real, yo soy real. Y, hermano, él se paseaba por aquella habitación y me dijo, escucha lo que te voy a hablar. Y comenzó a hablarme de la ciudad de Nueva York. Me decía, mira esa ciudad, Sodoma, pero muy pronto caerán mis juicios sobre esta ciudad. Muy pronto no quedará piedra sobre piedra en esta ciudad porque esta es una Sodoma. Y, hermano, el Señor siguió hablándome a mi vida, porque mi vida como cristiana no le estaba dando al Señor lo que Él quiere que la iglesia de Él le dé. Yo era una cristiana mediocre, yo venía y oraba, leía la palabra, pero no le estaba dando al Señor lo que Él me pedía. El Señor pide, Iglesia de Jesucristo, el 100%. Así me decía Él, mira, no es el 20%, no es el 50%, no es el 60%, es el 100% que te pido a ti para que tú puedas subir al cielo, me decía el Señor. Y yo le decía, sí, Señor. Él dijo, así te vas a quedar, así tú no vas a poder subir al cielo. Iglesia de Jesucristo es sin mancha y sin arruga que tenemos que presentarnos delante del Dios del cielo. Y yo le decía, sí, Señor, yo sé cuál es mi condición, pero yo te prometo que de hoy en adelante yo te voy a dar el 100%. Y me dijo, mira, vamos a dar un viaje. Y yo le dije, Señor, ¿es el viaje a la República Dominicana que yo voy a tener? Y me dijo, no, vamos a dar un viaje, vamos a partir juntos. Y, hermanos, yo vi que el Señor se separó de mi cuerpo y me extendió su mano. En ese momento, yo vi que mi cuerpo se estremecía y brincó en aquella cama, y de aquel cuerpo salió otro cuerpo muy parecido al mío, pero ya estaba toda vestida de blanco. Yo veía mi pelo que el aire lo movía al igual que movía al Señor. Y me dijo, ven. Y yo miré y me dijo, mira, eso de nada sirve, la carne de nada sirve. Y yo pude ver aquel cuerpo sin vida que se quedaba ahí muerto, y vi cuando mi espíritu partía con el Señor. Y el Señor volvía y me decía, ese cuerpo de nada sirve, la carne de nada sirve, solo el espíritu que pertenece a mí es el que sirve. Y, Iglesia de Jesucristo, yo pensaba que yo iba para el cielo, pero en ese momento yo vi que comenzamos a bajar. Siempre iba con el Señor y comenzamos a bajar, y bajamos a la profundidad de la tierra. Bajábamos, y llegamos delante de un túnel. Así yo lo llamo porque así yo lo pude ver, como un túnel negro. Y mi espíritu en ese momento se paró y le dije, Señor, ¿dónde tú me llevas? Señor, yo no quiero ir a ese lugar. Y el Señor me dijo, es necesario que entres a ese lugar, es necesario que mires y es necesario que vayas y le hables a mi iglesia que si hay un infierno, y le hables a ese mundo perdido. El infierno es real, el infierno es real. Y, hermano, comenzamos a entrar por aquel túnel negro, maloliente, un túnel que daba horror y comenzamos a entrar. No era húmedo y yo le decía, Señor, yo no quiero ir a ese lugar. Señor, yo no quiero, sácame de aquí, Señor. Y el Señor volvía y me decía, es necesario que vayas a ese lugar. Y, hermano, comenzábamos a entrar. Era un túnel que yo creía que era interminable. Cuando llegamos a la mitad de ese túnel, yo comencé a escuchar. Mi espíritu comenzó a escuchar gemidos, comencé a escuchar lamentos. Mi espíritu se estremecía y yo volvía y le decía, Señor, yo no quiero entrar a ese lugar. Y el Señor me decía, es necesario. Y cada vez que avanzábamos, esos gemidos se escuchaban más cerca y más cerca. Esos gemidos eran así, hermano y amigo. Yo le decía, Señor, yo no quiero entrar a ese lugar. Señor, yo no quiero ir a ese lugar. Ya mi espíritu sabía dónde iba, ya mi espíritu sabía que no era un lugar agradable. Y, hermano, volvían esos gemidos que mi espíritu se quedaba parado y le decía, Señor, sácame de este lugar. Y volvía y escuchaba esos gemidos, eran gritos de miles y miles, imagínense, miles y miles y miles, millones y millones. Y, hermano, con esos alaridos, ¿cómo uno se va a sentir? Volvían esos gemidos de millones y millones y yo le decía, Señor, sácame de aquí. Señor, yo no quiero ir a ese lugar,
yo no quiero ver ese lugar de tormento. Y el Señor me decía, es necesario que vayas, es necesario que veas lo que hay en ese lugar. Y, hermano, llegamos al final de ese túnel. Cuando llegamos al final de ese túnel, estábamos como parados en una roca y el Señor me dijo, mira. Y, hermano, yo vi que el hoyo inmenso, aquel hoyo era grande. Yo comencé a ver lo que se palpaba allí. Era un lugar de horror, un lugar de tormento. Allí no hay amor, allí todo el mundo se odia, allí no hay paz. Yo veía cuerpos lacerados, heridos, llenos de gusanos y envueltos en llamas, pero aquellas llamas no terminan con esos cuerpos. No es como cuando hay un fuego aquí, amigo y hermano, que esas llamas queman ese cuerpo y ese cuerpo deja de existir. Allí es el lloro y el crujir de dientes, como dice la palabra. Allí es el lloro y el crujir de dientes. Yo veía aquellas vidas allí, aquellos espíritus, porque allí se siente, hermano y amigo, allí se siente. Yo pude comprender cuando leía sobre el rico y Lázaro, pero no lo comprendía. Allí pude palpar, pude ver que allí se siente. Aquellos cuerpos sienten, aquellos cuerpos envueltos en llamas, aquellos cuerpos envueltos en dolor. Allí hay una furia de odio en el infierno, allí nadie se ama, amigo y hermano. Allí todo es pelea, allí es todo horror, allí es todo el lloro y el crujir de dientes, como habla el Señor. Yo le decía, Señor, ¿hay alguien de mi familia aquí? Y él me decía, no te voy a decir. Yo decía, Señor. Mi espíritu lloraba, mi espíritu gemía y yo le decía, Señor, ¿hay alguien de mi familia? Y el Señor me decía, no te voy a decir. Yo dije, Señor, ¿hay alguien que yo conozca aquí? Y el Señor me decía, no te voy a decir. Pero mi espíritu seguía insistiendo al Señor y le decía, ¿hay alguien, Señor, que yo conozca? Y me dijo, sí, hay alguien que tú conoces y te lo voy a dejar ver. Y, hermano, en ese hoyo inmenso había una persona. Esa persona me miraba y yo lo veía envuelto en llamas, lleno de gusanos, con aquellos gemidos. Era un muchacho. Cuando yo fui a un viaje misionero con mi esposo, ese muchacho se llamaba Alejandro. Un día predicaba y Alejandro pasaba por la calle. El Señor me habló, porque el Señor es un Dios vivo y habla a su pueblo, y me dijo, mira, levántate, háblale a Alejandro porque es su última oportunidad. Yo me paré, hermano, y fui y le dije, Alejandro, el Señor me dice que hoy es tu última oportunidad. El Señor quiere salvarte, el Señor quiere que tú no vayas al infierno, que tú no te pierdas. Y él me dijo, ustedes son locos. Yo ni creo en Dios, no hay infierno, no hay Dios. Y se puso a blasfemar, como tantos en la calle ustedes lo oyen diciendo esto, amigo. Pero al infierno, y yo te doy testimonio de eso, que sí lo hay. Y, hermano, Alejandro sentía, alejándose, quejaba allí y, alejándose, se acercó para donde yo estaba. Yo le veía retorciéndose de dolor y me decía, para mí no hay oportunidad. Me decía Alejandro, yo no tengo oportunidad, porque Alejandro, a las 3 semanas de yo partir a New York, lo mataron. Lo mataron y murió borracho. No tenía a Jesucristo, porque ese es nuestro pasaje, la salvación que es Jesucristo. Esa es nuestra entrada al cielo, Jesucristo. La palabra dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, y allí se hallaba Alejandro en el infierno, envuelto en llamas, envuelto en gusanos, todo herido, en lujuria, en aquel odio que hay en el infierno. Y me dijo, yo no tengo oportunidad, pero si mi familia tiene oportunidad. Háblales y diles que si hay un infierno y que esto es real, para que no vengan a este lugar. Y, hermanos, allí yo seguía y yo le decía, Señor, sácame de aquí, Señor. Y el Señor me decía, es necesario que tú mires para que vayas y te grabes que si hay un infierno y que el infierno es real, que el infierno es real. Amigo, Iglesia de Jesucristo, ¿es real, es real? Aquellos son reales, aquellos quejidos, aquella boca traga mucho. Hermano, el Señor me enseñaba, aquella boca no cesa de parar y de caer.
Miles y miles y miles por minuto caen al infierno. Y la Iglesia de Jesucristo duerme, hermano, nosotros dormimos. Es necesario que levantemos nuestra cabeza y vamos a rescatar ese mundo perdido que se pierde. ¿Verdad que tú no quieres que nadie de tu familia ni nadie que tú conozcas, ni el peor enemigo que hay en la calle, vaya a ese lugar de tormento? Eso fue una cosa que el Señor me hizo sentir a mí, me hizo sentir que aquellos perdidos, yo no quiero que vayan a ese lugar de tormento, aquellos que no tienen a Jesucristo. Y, hermano, allí seguíamos en ese lugar donde es el lloro y el crujir de dientes. Yo le decía, Señor, sácame de aquí, mi Dios, sácame de ese lugar porque yo no quiero estar en este lugar. Y, hermano, el Señor me dijo, sí, vamos a partir de ese lugar, pero quiero que veas algo. Muy cerca del infierno me llevó a otro sitio y yo vi un lugar hediondo a azufre. Yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Ahí no había nadie, ahí no hay gente. Y el Señor me dijo, ese es el lago de fuego y azufre donde irán el diablo, el falso profeta y aquellos que no me obedecen. Y ahí me decía el Señor, Iglesia de Jesucristo y amigo, mira esto, yo no lo hice para los hombres, eso yo lo hice para el diablo, pero aquellos que no me tienen, aquellos que no viven conforme a mi palabra, ahí van a venir. Y, amigo y hermano, comenzamos a salir por aquel túnel que yo creía que no iba a terminar nunca. Salía yo con el Señor y salíamos y salimos. Ahí yo vi de nuevo lo que vivían, que quedaban, que estaban ahí en New Jersey. Comenzamos a subir y a subir y a subir, y pasamos un primer cielo y llegamos a un segundo cielo. Ahí nos detuvimos un momento y el Señor me decía, mira ese sol, yo lo hice. Esas estrellas, yo las hice. Esa luna, la hice para ustedes. Y aunque muchos dicen que no hay Dios, que la naturaleza, eso lo hizo Jehová, Dios de los ejércitos, y es un Dios real. Yo podía ver aquel sol precioso, aquella luna preciosa, aquellas estrellas preciosas. Y, hermanos, seguimos subiendo y llegamos a un tercer cielo. Cuando llegamos a ese tercer cielo, yo vi una puerta grande en oro y las puertas, aquellas puertas eran perlas preciosas. El Señor ahí se separó de mí y entró, y yo me quedé fuera y miraba aquel lugar tan precioso, aquella puerta de oro, no hierro el que hay aquí en la tierra, sino un oro precioso que yo me podía ver en aquella puerta. Y el Señor me dijo, ¿quieres entrar? Y yo le dije, sí, Señor, yo quiero entrar. Él dijo, entra, yo soy la puerta, aleluya. Yo soy la puerta, Jesucristo es la puerta. Y yo entré por aquella puerta preciosa juntamente con el Señor. Cuando entré por aquella puerta, lo primero que vi fue un jardín inmenso, inmenso, con flores preciosas. Ahí había flores de diferentes colores, no flores de la calle. Aquí tú eres preciosa. Yo entré en aquel jardín y el Señor me dijo, entra, eso yo lo hice para ti y para mi pueblo. Eso tiene el Señor para ti, Iglesia de Jesucristo. Yo comencé a cortar flores y cortaba flores y hacía ramilletes. El Señor estaba ahí a mi lado y me decía, ven, ven. Yo me quedaba ahí y duré un rato grande, como una niña cuando entra a un sitio que nunca ha visto, un sitio precioso. El Señor me decía, ven, porque hay muchas cosas que quiero mostrarte. Amigos y hermanos, ahí yo salí y cuando subí a unas calles de oro preciosas. Ese oro era transparente, yo me podía ver. El Señor me dijo, mira, son calles de oro, tócala, son reales. Y, hermanos, yo podía tocar aquella calle, yo podía verme en aquella calle. Si hay calles de oro. Hay muchos predicadores que dicen que eso no existe, que eso no es verdad. Amigo y hermano, si hay calles de oro. Aleluya. Si hay calles de oro. Y, hermanos, como dice el corito, yo podía vivir en ese momento el corito, qué bueno es pasear por aquellas calles de oro, donde no hay suciedad, donde no hay basura, donde no hay calor, donde allí todo reina paz y alegría, pasearse con el Señor. Esa iglesia de Jesucristo, tú no vas a poder hacer porque es para ti, es para ti. Él me dijo, mira, eso yo lo construí con mis manos para ustedes.
Yo pasé ahora por aquella calle inmensa de oro y llegamos a un gran trono. Yo le dije, Señor, ¿y ese trono? Me dijo, es el gran trono blanco. Yo vi aquel gran trono, que en el medio de ese trono había una silla. En esa silla había algo y yo decía, Señor, ¿qué hay en esa silla? Yo veía una piedra preciosa en esa silla. De ese trono y de esa silla salían relámpagos y truenos. Ahí comenzaban los ángeles, los arcángeles, los querubines y aquellos 24 ancianos. Comenzaron a alabar a Dios, aquellos salmos comenzaron a tocar arpas porque alaban al Señor allá por los siglos de los siglos. Yo comenzaba a alabar al Señor y a alabar a Jehová, Dios de los ejércitos. Yo decía, Señor, ¿quién está sentado en ese trono? Y me dijo, es mi Padre, pero tú no lo puedes ver. No es el tiempo de que tú lo veas, no es el tiempo de que tú veas a mi Padre. Pero sí, en aquella silla había como una piedra preciosa y de ahí salían relámpagos y truenos. Hermano, alababan a Dios juntamente con los ángeles, aquellos ángeles tan preciosos, aquellos ángeles que paseaban en el cielo. Hermanos, aquellos 24 ancianos postraban su rostro en tierra y tiraban allá esa corona. El Señor me decía, mira, a veces mi pueblo va a la iglesia y apenas me da una alabanza. Todos quieren alabarme. Yo veía a los arcángeles, hermanos y amigos, que alababan al Señor y se postraron delante del Dios que vive. ¿Quiénes somos nosotros para no adorar a aquel que te dio vida, aquel que te sostiene aquí en la tierra con vida, aquel que te ha dado todo? ¿Por qué no alabarlo? ¿Por qué no alabarlo? Pero Él quiere alabanza que salga de nuestro vientre, como dice la palabra, no alabanza hueca, no alabanza que no pasa de aquí. Él me enseñaba y me dijo, mira, hay dos clases de alabanza. Me enseñó un pueblo que alababa al Señor en la tierra y yo comenzaba a oír esa alabanza. Hermano, el Señor oye tu alabanza, el Señor oye tu alabanza si tú se la das de todo corazón y se le da la alabanza que es digna del Cordero. Si suben delante de Él, aleluya, alabado tu nombre, Señor. Y, hermano, esas alabanzas eran de dos pueblos diferentes. Me dijo, mira. Yo oía que ese pueblo comenzaba a alabar al Señor y esas alabanzas subían como olor fragante delante de aquel que estaba sentado en aquel trono. Pero, amigo y hermanos, después escuché las otras alabanzas de aquel otro pueblo, no subían. Era un pueblo perezoso. El Señor me decía, mira, mi pueblo está lleno de pereza, mi pueblo se tiene que levantar y ser como la iglesia primitiva. Iglesia de Jesucristo, ¿eso quiere el Señor? Que nosotros seamos la iglesia primitiva, aquella iglesia llena de poder, aquella iglesia llena de amor, aquella iglesia donde reinaba la unidad y la paz, donde no había mentira. Los mentirosos que había, el Señor lo sabe. Iglesia de Jesucristo, el Señor me decía, ponla a venir esos tiempos porque yo soy el mismo. El Señor me dijo a mí, mira lo que hice con Ananías y Zafira, lo voy a volver a hacer porque yo vivo para siempre y yo soy el mismo. Iglesia de Jesucristo, yo, el Señor, te mando este mensaje. Él me dijo, mira, este mensaje no es tuyo, este mensaje es mío para mi iglesia, para que mi iglesia despierte el sueño en que está. Iglesia de Jesucristo, cantémoslo con poder, anunciemos unidos. Iglesia de Jesucristo, no importa que yo te incluya, no importa que otro tenga en la República Dominicana, pero unidos en el Espíritu, luchando por aquellas vidas que se pierden. Y, hermanos, yo volvía y comenzaban aquellos ángeles a alabar a Dios y a cantar. En el cielo se canta, es por el Señor. Me decía, mira, es por los siglos de los siglos. Y si mi pueblo apenas puede darme una hora de alabanza, así me decía el Señor, apenas me alaban una hora, apenas me alaban una hora. Iglesia de Jesucristo, una hora y se cansan, me decía el Señor. Tienen que empezar en la tierra, porque aquí a eso venimos, hermano, al Señor, por los siglos de los siglos, a incansarnos. Y aquí tenemos que comenzar a alabarlo, aquí tenemos que darle la alabanza que el Señor se merece. Y, hermano, yo veía que salían truenos y delante de aquel trono había un arco iris precioso, un arco iris precioso. El Señor siempre está mirando ese arco iris. Y, hermano y amigo, delante del trono salía un río.
Aquel río era como vidrio, pero era un río, y ese iba delante del trono del Señor. Me dijo, mira, eso es para ti, entra en el río. Y, hermano, yo pude entrar, mi espíritu entró en aquel río precioso. Y aquel río, bueno, eso es inmenso, yo no le puedo decir con palabras de hombre todo lo que hay. Primero, tiene que ser una iglesia sin arrugas, sin mancha y sin arruga, iglesia de Jesucristo. Y yo veía, hermano y amigo, aquel río precioso y dentro de aquel río había algo que daba al extremo del río, de un lado para otro, inmenso. Y yo le dije, Señor, ¿y ese árbol tan precioso? Y el Señor me dijo, es el árbol de la vida, ese árbol da 12 frutos diferentes. Hermano, yo le dije, Señor, ¿cuándo es tu venida? Y me dijo, yo no sé, solo mi Padre sabe la hora, pero mira, Iglesia de Jesucristo, grábate esto muy adentro. Me dijo, mira. Y yo pude ver en aquella enorme ciudad de oro y piedras preciosas. Pude ver y miré, y me dijo, mira, el escenario, todo está preparado. Hermano y amigo, aleluya. Todo. Yo vi 7 ángeles con 7 trompetas y aquellos ángeles tenían la trompeta en la mano, en la boca la tenían. Me dijo, solamente falta que mi Padre dé la orden. Solo falta que Jehová, Dios de los ejércitos, se pare y baje la mano y la iglesia será levantada. La iglesia será levantada muy pronto. Me dijo el Señor, tocará la trompeta y nosotros seremos transformados y levantados con el Señor, pero es una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa, una iglesia perfecta. Hermanos, hay predicadores que dicen, no podemos estar sin mancha y sin arruga, no podemos vivir delante de Dios. Pero aquel que nos sigue a nosotros me dijo, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo y yo lo mando en mi palabra. Nosotros tenemos que ser santos, nosotros tenemos que vivir en santidad, nosotros tenemos que dejarle ver a ese pueblo perdido que Jesucristo mora en nosotros, que la persona de Jesucristo se les revele en nosotros. Que cuando pasemos por la calle, el inconverso tenga que decir, verdaderamente, ahí va una hija de Dios, verdaderamente, ahí va un hijo de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Y la mancha de las arrugas, yo tenía muchísimas manchas y arrugas, ¿cuáles son? La ira, el enojo, la mentira. No se puede hablar mentira. Hay muchos que dicen, bueno, se puede hablar una mentira por conveniencia. No se puede hablar mentira. La palabra dice, y el Señor me dijo, mira, los mentirosos no entran y aquellos que hacen mentira no entrarán. Amigos y hermanos, no hay mentira chiquita ni blanca, como muchas iglesias populares dicen, se puede decir blanca, pequeñita. Ninguna. Para Dios, todas son iguales. Una mentira grande y una pequeña, para Dios, todas son iguales. Yo era una mujer muy soberbia, me enojaba demasiado. Y yo te hablo a ti, hermana, el enojo no es de Dios, el enojo no es de Dios. Así me decía el Señor, así que no entras, tu traje está manchado. Mi traje se hallaba manchado, pero por la misericordia de Dios, yo pude quitar esa mancha y esas arrugas que tenía yo y mi traje, porque yo no podía entrar. A veces vamos a corregir a los niños y yo siento que debí decir esto, si lo alabamos con ira, con enojo, tenemos que darle corrección a nuestros hijos, pero en paz, porque a paz nos ha llamado Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que seamos santos aquí en la tierra, porque el que nos estima es Jesucristo y Él es santo. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Iglesia de Jesucristo, yo veía que el escenario precioso solo estaba preparado. Y yo vi una mesa inmensa, una mesa con mucha comida. Y yo le digo, Señor, ¿y esa mesa? Y me dijo, muy pronto se celebrará, Iglesia de Jesucristo, muy pronto. Cuando seamos levantados, celebraremos la gran cena del Cordero. Allá todo está preparado, la mesa está preparada, la mesa está tendida. El Señor me decía, solo falta que mi pueblo se prepare, solo falta que mi iglesia se prepare. Iglesia de Jesucristo, prepárate porque Jesucristo viene muy pronto. El Señor me decía, muchos tienen mi venida por tardanza, Iglesia de Jesucristo, pero yo te invito en esta noche a que despiertes,
a que despierten los que están durmiendo, porque no sabemos a qué hora viene el Señor. Y es una iglesia sin mancha y sin arruga y sin cosas semejantes la que el Señor viene a buscar. Amigos y hermanos, yo disfrutaba de tantas cosas en el cielo que el Señor tiene para ti y para todos los que le sirven a Él. Y yo veía, amigo y hermano, lo que iba a pasar en la tierra cuando nosotros seamos levantados en la gran tribulación. Yo veía muchos pastores con la Biblia debajo del brazo, quedados. Hoy, muchos cristianos en la gran tribulación. Y, hermano, yo los veía con la Biblia bajo el brazo. Yo le decía, Señor. Mi espíritu lloraba, yo le decía, Señor, pero era pastor, ¿qué ha pasado? Él es un cristiano, ¿qué ha pasado que se ha quedado? Y el Señor me mostraba tantas manchas y tantas arrugas. Al pastor, aquí como ministro de Dios, te voy a hablar esa palabra de parte de Dios. El Señor me decía, ¿sabes por qué se quedaron? Porque hay muchos pastores que agradan a la oveja. Y el Señor me decía, no tienen que agradar a la congregación, me tienen que agradar a mí y tienen que predicar la palabra tal como está, porque mi palabra es fiel y verdadera, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ustedes saben, hermanos, por eso se habían quedado esos pastores. Porque a veces hay muchos pastores que, porque hay uno que diezma mucho, dicen, a ese hermanito hay que tratarlo así, no se le puede decir esto. Hay que darle la palabra tal como está y no se pierden. Por eso se quedaron, por pasar por alto la palabra. Hay que dársela tal como está, no es como dicen. Hay muchos que se van al instituto, es bueno ir al instituto a estudiar la palabra, pero no a veces como salen del instituto, que en vez de venir con poder de Dios, vienen diciendo, ay hermanita, usted es un ignorante. Eso no se puede. Así tal como está, se tiene que dar. El Señor me decía, es tal como está, por eso yo dejé la palabra. No es como los hombres digan, no es como los hombres quieran, Iglesia de Jesucristo. Es como está en la palabra, porque es fiel y verdadera y es palabra de Dios. ¿Tú crees que es palabra de Dios, Iglesia de Jesucristo? ¿Verdad que sí? Por esa nos tenemos que regir. Pero, ¿sabe, Iglesia de Jesucristo? Allí estaban muchos pastores, muchos cristianos en la gran tribulación. Y el Señor me decía, mira. Yo veía una fila inmensa y en esa fila inmensa había una guillotina y a muchos les cortaban la cabeza. Pero vi una inmensidad de pastores y de ministros que allí negaban al Señor. Y el Señor me decía, mira, si no pudieron cuando mi Espíritu Santo estaba en la tierra, menos ahora. Y yo veía miles que les cortaban la cabeza, Iglesia de Jesucristo. Y yo veía miles y millones y millones. No son los que se pierden, que los que van al cielo. Y yo veía que negaban a Jesucristo, ministros de Dios. Y veía que aquel túnel se llenaba de ellos con la Biblia debajo del brazo, pero iban por ese túnel al infierno. Iglesia de Jesucristo, hoy, esta noche, es el día de aquellos que todavía les quedan manchas y arrugas, que quiten esa mancha y arruga, porque así no podrán ir al cielo. Recuerda que el cielo es real, que el infierno es real, amigo, es real. Aunque no lo digan en la calle, es real. El infierno es real y yo te repito de nuevo, te puedo dar testimonio que es real, que allí se siente. No es como te dicen en la calle, que moriste y se entierra. No es así, amigo. Tú tienes un alma, un espíritu que va al cielo o al infierno. Y, hermano y amigo, yo seguía en aquel cielo precioso. Allí no hay necesidad de luz, porque el Padre lleva aquella ciudad preciosa y su muro puro se llena de su gloria. Y Jesucristo es la lumbrera de aquella ciudad preciosa. Allí no hay dolor, allí no hay enfermedad. Aleluya. Allí todo está, allí todo es alegría, Iglesia de Jesucristo. Allí yo no me acordaba que tenía hijos, allí yo no me acordaba que tenía esposo, no me acordaba de nada. Allí yo estaba feliz con el Señor. Me decía, ya se llega el tiempo de partir para la tierra. Yo le decía al Señor, yo no quiero quedarme aquí en esta ciudad maravillosa contigo. Él me decía, todavía no es el tiempo de que te quedes. Y, amigo y hermano, yo veía. El Señor me dijo, ven. Y yo fui a un depósito que el Señor tiene,
muchas coronas preciosas en oro. Pero vi algo, que había coronas que tenían piedras preciosas y había coronas que no tenían nada. Y yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Y me dijo, esa es la corona de la vida. Pero había muchos que no tenían nada en la corona estaba vacía. Y yo le dije, Señor, ¿por qué esas tienen y esta no tiene? Él me dijo, esos son los cristianos que están sentados en el banco de los años, que por misericordia van a llegar aquí en el cielo. Son los cristianos que no ayudan a su pastor en nada, que solamente vienen a la iglesia por venir. Y me dijo, se salvan por mi misericordia. Y yo, Iglesia de Jesucristo, hay que trabajar, hay que comenzar a arrebatarle las almas al enemigo. El Señor me decía, el Señor vino en carne, Iglesia de Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra en carne. Cuando aquel látigo que tenía hierro y acero en la punta, se le pegaba a la carne del Hijo de Dios, el Hijo de Dios que era perfecto, el Hijo de Dios que era santo, que no tenía que hacer eso, pero por amor y para darnos salvación vino a hacer eso por ti y por mí, Iglesia de Jesucristo. Yo veía que el látigo se pegaba a su espalda y le arrancaba la piel, y el Señor no pronunciaba palabra. Iglesia de Jesucristo, el Señor se hallaba contento, aunque en su carne le dolía, pero estaba contento porque moría por ti. Aquellos azotes eran por ti, Iglesia de Jesucristo. En aquellos azotes se llevaban las enfermedades. Él sufría por ti, Iglesia de Jesucristo. ¿Y nosotros qué le estamos dando? ¿Qué le estás dando, Iglesia de Jesucristo, al Señor? ¿Qué tú le estás dando a tu Dios, Iglesia de Jesucristo? Y aquellos lo escupían, hermano. Aquella escupida, cuando él sangraba, yo podía verlo y eso nunca se me ha olvidado. Aquel hecho que él me enseñaba, cuando él sufrió tanto, cuando él iba a la cruz del Calvario, a la hora de las 12 del día, con sed, clavado en aquella cruz, pedía agua y no le daban agua. Iglesia de Jesucristo, eso era por ti y por mí. Él era el Hijo de Dios, él no tenía que dejar aquel trono de gloria, aquella ciudad preciosa en oro, aquella calle de oro por ti, y se hizo hombre y vino a padecer por nosotros. Yo veía, hermano y amigo, cuando él cargó con todos nuestros pecados. Cuando el Padre le dio la espalda, el Señor lo vio como un pecador por ti y por mí, por querer limpiarnos. Nunca hubo pecado en él. Cuando él cargó todo su pecado, ya a punto de expirar, de morir, el Padre todo se volvió tinieblas y en ese momento el Señor dejó de ver a su Hijo Jesucristo y te miraba a ti, Iglesia de Jesucristo, te miraba a ti y a mí. Él cargando con nuestro pecado, él cargando con todas las enfermedades en aquella cruz. En aquella cruz, aleluya. Nuestro Señor, lleno de dolor, se hacía pecador por nosotros. Y tú, Iglesia de Jesucristo, y yo, ¿qué le damos al Señor? A veces quejas. Me decía el Señor, no quiero más quejas en mi iglesia. Me decía el Señor, yo no quiero que mi pueblo se queje, yo quiero que mi pueblo viva en victoria, porque para eso yo morí. Yo veía cuando el Señor moría, pero también cuando Él se levantaba de los muertos. Iglesia de Jesucristo, grábate eso en ti y nunca se te olvide. Cuando tú te sientas débil, cuando tú te sientas a punto de caer, mira a Jesucristo en la cruz, mira adorando los azotes por ti y no mires al mundo. Mira a Jesucristo y levántate, levántate porque el mundo nada te ofrece. Jesucristo es real. Aquella calle de oro, aquel mar de cristal es real. Yo veía una multitud grande parada en aquel mar y allí vamos a pararnos todos los redimidos, todos lavados en la sangre de Jesucristo. Y tú podrás ir, Iglesia de Jesucristo, pero solo si vives en santidad, si le das el 100%. Eso es lo que pide el Señor, eso es lo que pide el Señor, el 100%. Y que vivamos sin mancha, que seamos rectos delante de Dios y delante del mundo, para que el enemigo no tenga de qué acusarnos delante de Dios. Iglesia de Jesucristo, porque sabemos, el Señor nos mostraba que tenemos un acusador y acusa día y noche. Pero lamentablemente, Iglesia de Jesucristo, a veces el enemigo va ante el Señor y acusa porque hay de qué acusar. Iglesia de Jesucristo, pero no vamos a mostrarle al enemigo, vamos a vivir en santidad.
Vamos a demostrar que sí podemos ser santos porque nosotros tenemos a Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro ayudador, nuestro consolador. Para eso nos lo dejó el Señor, para ayudarnos. Y sé que es difícil, porque el Señor me decía, yo sé que viven días difíciles. Porque yo le decía, Señor, pero tú sabes cómo está el mundo. Mira, yo sé que viven días difíciles, me decía el Señor. Y yo soy una persona real y yo soy fuerte y yo estoy con ustedes. Y para eso les dejé el Consolador, para que en su momento de debilidad, para que en su momento clamen al Consolador y crean que me clamen a mí, me decía el Señor. Yo soy real y yo me levanto en tu ayuda. Iglesia de Jesucristo, cual sea tu situación, no te importe, porque Jehová Dios de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Moisés, el Dios de Elías, él me decía, yo soy el mismo Dios. Yo soy el mismo Dios, te dicen esta noche, Iglesia de Jesucristo. Aquel Dios que paraba a los paralíticos, aquel que sanaba a los enfermos, aquel Dios que abría el mar rojo, ese Jehová Dios de los ejércitos es tu Dios, Iglesia de Jesucristo. Él no ha cambiado. Yo le decía, Señor, pero eso era antes. Y me decía, yo no he cambiado. Yo soy el mismo por los siglos de los siglos. Ustedes han cambiado, me decía el Señor. Ustedes tienen un Dios medio mediocre, pero Iglesia de Jesucristo, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios real y vivo que vive por los siglos de los siglos. Iglesia de Jesucristo, yo permanecí allí en los cielos y fuimos delante de una gran puerta de oro. El Señor me dijo, ven, y traspasamos esa puerta. Estaba pegado del cielo y llegamos al paraíso. Ahí había personas, ahí yo pude ver personas que yo conocía, ahí yo pude ver a esos grandes hombres de Dios. Pero, hermano, no estaban viejos, todo el mundo allí tenía más o menos como 25 años, todos eran jóvenes. Iglesia de Jesucristo y amigo, una cosa que el Señor me enseñó, que amiga, yo quiero que se grabe, yo pude ver a María, la Madre de Jesús, en el paraíso. No está en el cielo, en la Gran Jerusalén. Está en el cielo. María no es la reina del cielo, el Rey del cielo es Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Ella está en el paraíso, ella está en el paraíso juntamente con aquellos salvos, esperando que la iglesia sea levantada. Iglesia de Jesucristo y amigo, no está en el cielo, no es reina del cielo. El Rey del cielo, quiero que te grabes, es Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, que murió por ti en la cruz del Calvario. Sí, ella fue una mujer santa, una mujer que vivió una vida santa en la tierra, y eso quiere el Señor, que nosotros la imitemos a ella y vivamos una vida santa, que no seamos bochincheros, que no seamos mentirosos, que vivamos como ella vivió en la tierra. Eso quiere el Señor, pero no que le recen como que ella es la reina del cielo, porque no es la reina del cielo. Y, amigo, no hay purgatorio. Si hubiera purgatorio, el Señor me enseñaría que hay un purgatorio. Solo hay dos sitios, el cielo y el infierno. Para ir al infierno, sirve al enemigo, haz todo lo contrario a la palabra. Para ir al cielo, acepta a Jesucristo como tu Salvador, vive la palabra y vive en santidad. Ese es el pasaje al cielo, hermano y amigo. Y allí yo miraba y miraba tantas cosas lindas, esas mansiones preciosas que el Señor tiene para mí y para ti. Pero miré algo, yo buscaba muchas mansiones. Cuando entré, me parecían muchas, pero cuando entré dentro, era una sola. El Señor me decía, es una sola porque aquí hay un solo pastor y un solo rebaño. Y así tiene que ser mi iglesia, una sola, que vivan unidos. No que estén bajo un mismo techo, sino unidos en el espíritu, en el amor, y que trabajen para mí unidos. Eso me decía el Señor. Que mi iglesia sea unida, que sea una como yo y mi Padre somos uno, Iglesia de Jesucristo. Yo permanecí allí en el cielo con el Señor y oí un trueno que habló. El Señor me dijo, no digas eso a nadie. Yo le dije, Señor, ni a mi esposo, ni lo escribo a nadie. Calla, y hermano, cuando esos truenos hablaron, yo, cuando los recuerdo, tengo que llorar porque es grande, Iglesia de Jesucristo y amigo,
lo que viene para la tierra cuando la Iglesia de Jesucristo sea levantada. Amigo y hermano, hasta aquí voy a dejar el testimonio. Yo hablo hasta que el Señor me diga que hable, voy a parar, pero sí quiero decirte algo que el Señor me mostró. Me dijo, mira, lo último cuando termines de testificar, di esto. Yo vi otra gran multitud y vi muchos en la mano derecha que estaban parados en las rocas. Y vi muchos cristianos parados en fango, el fango les daba por aquí, Iglesia de Jesucristo. Y él me dijo, ese es el llamado que tienes que hacer, ¿cuántos están parados en las rocas y cuántos todavía tienen sus pies en el fango? ¿Cuántos tienen fango en sus pies? El Señor me dijo, cuando testifiques, tú vas a ver cuáles están parados en la roca y cuáles están parados en el fango. Iglesia de Jesucristo, yo te hago este llamado de parte de Dios. Si tú todavía no le estás dando el 100%, no importa el puesto que ocupes aquí en la iglesia, no importa que seas anciano, no importa que seas ministro, mira a ver si tú le estás dando el 100% y estás viviendo en santidad plena ante el Señor. Examínate, y si tú no le estás dando todo al Señor, ven en esta noche y yo voy a orar por ti, porque el Señor dice que a los humildes los ensalza, pero a aquellos altivos los mira de lejos, de lejos. Iglesia de Jesucristo, ese es el llamado de esta noche. Si tú todavía no le estás dando el 100%, tú, joven, tienes que dar testimonio en la escuela. El Señor me dijo, 12 años ya saben distinguir de la mano derecha y de la izquierda. Esa es la edad para el Señor, 12 años. Así me decía. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cuál es la edad en que un niño pueda distinguir entre lo bueno y lo malo? Me dijo, 12 años. Aunque sabemos, Iglesia de Jesucristo, que en este mundo en que estamos, el mundo está tan corrompido que a veces a los 7 años ya se van para el infierno porque están corrompidos en el mundo. Pero él me dijo, 12 años. Iglesia de Jesucristo, hoy es tu noche para que despiertes. Hoy es tu noche. Si tú eres un cristiano que no le está dando el 100%, levántate y ven aquí al frente, no ante mí, porque yo no soy nadie, sino delante de tu Dios y dile, Señor, no te estoy dando el 100%, pero sí te lo voy a dar. Y tú, amigo, que no tienes a Jesucristo, recuerda, Alejandro, recuerda el infierno. Y recuerda que tú sabes que estás ahí sentado vivo, pero tú no sabes si esta noche es tu última noche. Tú no sabes si vas a bajar con vida de ahí, porque solo Dios da la vida. Tú supiste el día que naciste, pero no el día que vas a morir. Jehová da la vida, Jehová la quita. Gracias por acompañarnos en este testimonio. Si te ha tocado el corazón y deseas escuchar más historias que fortalezcan tu fe y te inspiren a vivir en santidad, te invito a suscribirte a nuestro canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares para que también puedan ser bendecidos. Que Dios te bendiga y te llene de su paz y amor.